The International Criminal Court was created at the initiative of the UN on July of 1998, through the Rome Statute entered into force on July of 2002 with headquarters in The Hague, Holland. The International Criminal Court have competence to judge individuals' responsibilities for having committed the most serious crimes against humanity, genocides, crimes against humanity, and war crimes. It is a permanent court with a universal vocation of a complementary nature with respect to national jurisdiction. And after the review conference of the Rome Statute held in Kampala in 2010 of the crime of aggression in the case of those countries that have ratified it. It was the need for a body of these characteristics that led to its creation, since the Nuremberg and Tokyo trials had previously been held to judge the crimes during the World War II and in the 90s. International criminal tribunals were launched for the former Yugoslavia and Rwanda, but all of them limit to specific conflicts. The International Criminal Court is a stable and permanent tribunal. It constitutes the first international jurisdiction with a vocation and aspiration of universality, complement to prosecute natural persons and where appropriate pour the international criminal responsibility of the individual for the most serious crimes of transcendence for the international community. The International Criminal Court is competent to hear war crimes, genocide, and the crime of aggression. The International Criminal Court acts on the basis of the principle of complementary, with the national jurisdictions of states part intervening in cases they do not exercise their jurisdiction or are not in a position to do this. The northeast region of the Democratic Republic of the Congo (DRC) in Ituri, bordering Uganda and rich in minerals, is where the facts of this case take place. The situation dates back to the early 19th and involved the Ema and Lendu ethnic groups, also directly or indirectly involving the population of several neighboring countries, such as Rwanda and Uganda. The difference between the ethnic groups reached such a point of attention in 2002 that the intervention of an interim multilateral force of the European Union, the name of operation is Artemis, and the United Nations, was decided acting under Chapter 6 of the Charter. The organization had to increase its strength in 2004 and several warlords were arrested in March 2005. Among them, Thomas Lubanga Dailo of the Ema ethnic group. This conflict has caused at least 15 deaths and displaced hundreds of thousands of civilians. At the time the crimes were committed, Lubanga was the founding leader of the Communion des Patriotes Congolais (UPC) and the commander-in-chief of this military wing, the Forces Patriotiques pour Liberation du Congo (FPLC). The military under the command of Lubanga, composed mainly of the Ema ethnic group, were accused of committing serious abuses against civilians during the conflict over land and resources in Ituri, against military of Lendo ethnic group in the region from Ituri in eastern DRC between 2002 and 2003 after Lubanga's arrested and transferred to the ECC in 2006. He is the deputy commander, also in the tech by the ECC, Bosco Ntaganda. Top commander
as commander to the UPC, Thomas Lubanga was charged as a co-perpetrator of the war crime of enlacing and recruiting children under the age of 15 and using them of activity to participate in hostilities. On February 10, 2006, the ECC issued an arrest warrant for Lubanga. He was arrested and transferred to The Hague on March 16, 2006. The charges were confirmed by Trial Chamber 1 of January 29, 2007. On January 26, 2009, he began the trial before the Trial Chamber 1. These rebels are linked with some groups in Uganda and are trying to extend their influence in the Ituri province. They mainly massacre people by attacking villages, the army and police. This must stop. We need peace and unity between Ituri people. Rights groups say at least 500,000 people have been displaced. Thomas Lubanga Dilio was born on 29 December of 1960 in Dibaja in the Ituri province of the Republic of the Congo. He is of the Ema ethnic group. He has a degree in psychology at the University of Kisangani. He is married and he has 7 children. Under Lubanga's leadership, the larger EMA Union of Congolese Patriots became one of the main actors in the Ituri conflict between the Ema and Ledu ethnic group. It seized control of Bunia, capital of the gold-rich Ituri region, in 2002 and demanded that the government Congolese recognize Ituri as autonomous province. Lubanga was arrested on June of 2002 while on a mission, but he was released 10 weeks later in exchange for a kidnapped government minister. Thomas Lubanga is a convicted war criminal from the Democratic Republic of the Congo, and the first person even convicted by the International Criminal Court. He founded the Union of Congolese Patriots and has a key player in the Ituri conflict, who started in 1999 and finished in 2007. Rebels under his command have been accused of a massive human rights violations, including ethnic massacres, murder, torture, rape, mutilations, and conscripting child soldiers. On March of 2006, Lubanga became the first person arrested under a warrant issued by the International Criminal Court. His trial for the war crime of conscripting and enlisting children under age of 15 years and using them to participate actively in hostilities began on January of 2009, and he was found guilty on March of 2012 and faced a sentence of up to 13 years. On July of 2012, the Trial Chamber First of the International Criminal Court sentenced Lubanga to a total period of 14 years. Lubanga Armed Group recruit, train, and use hundreds of young children to kill, pillage, and rape. Muy buenos días para todos, bienvenidos a International News. De acuerdo a lo anteriormente explicado,
daremos a colación y entraremos a tocar más a fondo de acuerdo a lo que pasó en el juicio de Tomás Lubanga Dilo, qué ha pasado con él, y este fue uno de los casos más importantes y relevantes para la Corte Penal Internacional. De acuerdo a esto, tenemos acá con nosotros a la politóloga Andrea. Ella nos va a dar a colación y a dar soluciones y respuestas acerca de todo lo que le vayamos a preguntar acerca sobre este caso y sobre el juicio que se llevó a cabo. Con ello comenzaremos con la primera pregunta. ¿Qué precedentes lleva a cabo la Fiscalía para la presentación del caso, señorita Andrea? La sala concluyó que bajo los artículos 25 en el numeral 3A y el artículo 30 del Estatuto de Roma, la Fiscalía debía probar lo siguiente. Primero, que hubo un plan común acordado entre el acusado y por lo menos uno de los coautores y que una vez ejecutado resultaría en la comisión del crimen relevante para este caso, en el curso ordinario de los eventos. Segundo, es que el acusado dio una contribución esencial al plan común que resultó en la perpetración de dicho crimen relevante. Tercero, que el acusado deliberadamente sometió, enroló y utilizó niños menores de 15 años con el fin de participar activamente en hostilidades, o al menos estaba consciente de que al implementar dicho plan común, el crimen ocurriría inevitablemente como consecuencia del curso normal de los hechos. Cuarto, que el acusado estaba al tanto de que efectuaba una contribución esencial para la implementación del plan común. Y quinto, que el acusado estaba al tanto de las circunstancias de hecho sobre la existencia del conflicto armado y la vinculación de esas circunstancias y su conducta. Como es sabido, en los aspectos procesales, el proceso debió suspenderse en 2 oportunidades por cuestionamientos relativos al estándar de la prueba. La primera suspensión se vinculó a la revelación de evidencia exculpatoria en junio del 2008. El juicio se detuvo por cuestionamientos de la defensa al derecho del acusado por un juicio justo. En la oportunidad, la Fiscalía omitió la entrega de evidencia a las partes debido a que se había sido recogida bajo el compromiso de total confidencialidad. Se trataba de más de 200 documentos emanados de organizaciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, que necesitaban autorización especial para entregar esa información a terceros, particularmente a la defensa, y este elemento básico para cumplir con el estándar que se debe tener para un juicio justo. La segunda suspensión del proceso fue ordenada en julio del 2010 y en esta oportunidad la sala llegó a ordenar la libertad de Tomás Lubanga, en atención a que la Fiscalía se rehusó a entregar la identidad de un intermediario que ayuda a contactar testigos para la presentación. La queja de la defensa radicó en que las acusaciones de que los intermediarios que trabajan para la Fiscalía sobornaron a los testigos para que entregaran testimonios distorsionados. Frente a la inmediata apelación de la Fiscalía y la entrega de la información solicitada, se dio nuevamente inicio al proceso con una crítica a la falta de rigurosidad de los procedimientos seguidos por este órgano. La sala fue clara al declarar en su veredicto que la Fiscalía actuó en forma negligente al no verificar suficientemente el material antes de presentarlo, lo que ha producido un desgaste considerable de parte. According to what previously started by the political scientist Andrea, why does this case contain so many precedents and numerous complications? Bueno, muy buenos días para ustedes y para los televidentes que nos están viendo en esta mañana por International News. De acuerdo a la pregunta que tú me haces, te doy respuesta a lo que Lubanga contestó y a lo que los jueces y la Fiscalía ha declarado en su contra y por qué fue un caso de los más importantes de acuerdo a lo que ha sucedido en los últimos tiempos sobre la Corte Internacional Penal. De acuerdo a esto, Lubanga se declaró inocente de todos los cargos y a pesar de no negar que la Unión de Patriotas Congolenses y el Frente Patriótico de Liberación Congolés, en adelante denominado la UPC,
y la FLPC estaban bajo su mando y que en este último participaban niños, esgrimió que estos se unieron voluntariamente a la milicia y que hizo todo lo posible para desmovilizarlos. En su última declaración ante la sala, Lubanga se dirigió y este dio a colación de que este no era ningún caudillo y que este era un pacifista. La sala interrogó y escuchó a 67 testigos durante 204 días de audiencia. La fiscalía citó a 36 testigos, incluidos 3 expertos, y ofreció 368 piezas de evidencia. La defensa llamó a 24 testigos y presentó más de 992 documentos de prueba y los representantes legales fueron más de 13, lo que hizo un total de más de 1.373 piezas consideradas en su totalidad como evidencia. Adicionalmente, las presentaciones escritas se plantearon también algunos argumentos orales. A requerimiento de sus representantes, 3 víctimas pasaron a la calidad de testigos. Uno de los más importantes aspectos innovadores, según el Estatuto de Roma, en el artículo 68 en su inciso 3, es la participación de las víctimas y en este caso se dio cumplimiento a su presencia, de una manera única y sin precedentes, lo cual fue importante en aspectos como la presentación de evidencia, interrogación de testigos, remitiendo presentaciones orales y escritas como la anuencia de la sala. Actuaron asistidas por sus representantes legales, donde el número total de víctimas autorizadas a participar en los procedimientos fue de 129 personas, más de 34 mujeres y 95 hombres, en relación a la naturaleza del conflicto armado, y a pesar de que la sala de cuestiones preliminares consideró que por un periodo importante en el que transcurrieron los hechos se trató de un conflicto de carácter internacional, la sala determinó que la fuerza que lideraba Lubanga había participado en un conflicto armado interno entre distintas facciones y milicias armadas congolesas, y que no había bases, incluida la primicia facie, para afirmar que Ruanda o Uganda hubieran ejercido el control sobre aquella. Es por ello que aplicó la regulación 55 de las regulaciones de la Corte, cambiando la caracterización legal del conflicto armado a un conflicto no internacional. Sin embargo, la sala se condenó que Lubanga estimó que sí podían existir distintos conflictos armados en un territorio y que podría hablarse de un conflicto armado internacional entre estados. La RDC Uganda y Ruanda, en relación a la definición jurídica de uso, alistamiento y coinscripción de niños menores de 15 años, la sala efectuó una interpretación amplia, pues consideró que las actividades desarrolladas por estas víctimas iban más allá del rol de combatientes, estando todos ellos en riesgo de morir más allá de los roles desempeñados. Es así como se utilizó el concepto de rol indirecto, en el que a pesar de que las víctimas no participaran activamente de las hostilidades, se consideró que estaban igualmente en riesgo y activamente involucrados. Esto ha sido considerado como un buen precedente para casos futuros. Ha sido muy utilizado en la actualidad y de acuerdo a esto la sala definió la UPC y la FLP como un grupo armado responsable del reclutamiento de jóvenes y niños menores de 15 años de edad. Sobre la base de la evidencia recabada por múltiples testigos e incluso material fílmico de los campos de entrenamiento, la sala constató que estos niños fueron objetos severos de entrenamientos y castigos, a pesar de que se sostuvo que muchos de ellos habían sido víctimas de esclavitud sexual. Estimó que su tratamiento había sido insuficiente al no estar presente este crimen en los cargos presentados por la Fiscalía. Si bien hubo un reconocimiento de la existencia de este crimen, la sala no se ocupó de él en particular ni atribuyó responsabilidades de esta naturaleza al acusado, dejando un espacio para que la materia fuera discutida en futuros casos, contribuyendo así a la limitada jurisprudencia existente sobre este crimen, respecto a la cual falta aún una definición internacional, consensuada en el Hard Law Penal International. Sobre ello se reflexiona la opinión disidente de la jueza que llevó a cabo este juicio, la jueza Elizabeth Odio Benito. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros televidentes por quedarse aquí en International News. De acuerdo a lo que pasó en el caso de Tomás Lubanga, ¿cómo resuelve la Corte este tipo de casos? Quisiera esta pregunta hacérsela a la señorita Andrea. El 18 de julio del 2019, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional confirmó en su mayor parte la decisión de la Sala Primera Instancia número segunda, emitida el 15 de diciembre del 2017, que establece el monto de la responsabilidad de Tomás Lubanga por las reparaciones. El 21 de octubre del 2016, la Sala de Primera Instancia también aprobó y ordenó la implementación de un plan presentado por el Fondo Fiduciario para las Víctimas para unas reparaciones colectivas simbólicas,
y el 6 de abril de 2017 en el marco programático para las reparaciones colectivas a las víctimas en relación con el servicio al caso de Tomás Lubanga. El 4 de marzo del 2021, la Sala Primera Instancia número 2 emitió una versión pública redactada de su decisión del 14 de diciembre del 2020. En el caso contra el señor Tomás Lubanga, en el cual se aprueba la implementación de las reparaciones colectivas a las víctimas basadas en servicios. Tomás Lubanga fue fundador de la Unión de Patriotas Congoleños (UPC), de la cual fue presidente, y de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo (FPLC), de la cual fue comandante en jefe. El 14 de marzo del 2012, la Sala de Primera Instancia de la Corte Penal Internacional lo declaró culpable como coautor de los crímenes de guerra de reclutar y alistar niños menores de 15 años en las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo y utilizarlos para participar activamente en las hostilidades entre septiembre del 2002 y agosto del 2003. El 10 de julio de 2012 fue condenado a un total de 14 años de prisión y el 1 de diciembre de 2014 la Sala de Apelaciones confirmó su condena de 14 años de prisión. According to the above, what conclusion can you give about the case? Sí, muchas gracias por seguir con nosotros. Pueda seguir respondiendo todas sus inquietudes y sus dudas. Y de acuerdo a la pregunta que tú me haces, en su primer juicio y sentencia, la Corte Penal Internacional ha debido enfrentar dificultades de carácter procesal y doctrinario, así como la falta de precedentes del mismo tribunal para iluminar el proceso, y lo que sucedió hasta el año 2002 fuera la labor de los tribunales ad hoc de las Naciones Unidas para la ex-Yugoslavia, Ruanda y los mixtos de Sierra Leona y Camboya. Estos crímenes de guerra o contra la humanidad no disponían de un foro permanente para su enjuiciamiento. A pesar de dificultades en las que el mundo tiene puestos los ojos sobre la CPI, unas veces con más prejuicios que imparcialidad, incluso enfrentando opiniones divididas sobre aspectos fundamentales de su historia, ha sido capaz de lograr una posición mayoritariamente a la altura de la justicia internacional institucionalizada, aplicando el debido proceso y, sobre todo, entregando un mensaje inspirado en los principios que fundamentaron el proceso de Nuremberg. La justicia internacional, podríamos decir, la que está de estreno, y se ha aprobado que los instrumentos legales consensuados internacionalmente, tales como el Estatuto de Roma, son perfectibles pero sólidos y están cumpliendo su última labor y su objetivo, que cuál sería la aplicación de justicia. En las localidades de Ituri y Bunia, en la República Democrática del Congo, las comunidades esperaron ansiosas este veredicto. Hubo quienes celebraron y otros reclamaron. Sin embargo, el mensaje ha sido claro en cualquier parte del mundo para infractores del Estatuto de Roma, que hoy tiene 121 ratificaciones tras un largo y sangriento viaje sin retorno por la historia de la humanidad. La justicia penal internacional se ha instaurado y está acá para quedarse con nosotros.